algunas reflexiones sobre el sapo común. Antes que la golondrina, antes que el narciso y no mucho después que la campanilla de invierno, el sapo común saluda la llegada de la primavera a su modo, que consiste en salir del agujero donde ha permanecido enterrado desde el otoño anterior y arrastrarse lo más rápidamente posible hasta la charca apropiada más cercana. Algún temblor en la tierra o un ligero aumento de la temperatura, le ha dicho que ya es hora de despertarse, aunque hay sapos que parecen quedarse dormidos y se saltan un año de vez en cuando. Al menos, más de una vez he desenterrado alguno en pleno verano, vivo y en apariencia sano. En este momento, tras su largo ayuno, el sapo tiene un aire muy espiritual, como un anglo-católico estricto hacia el fin de la Cuaresma. Sus movimientos son débiles pero decididos. Tiene el cuerpo encogido y, en contraste, sus ojos se ven desproporcionadamente grandes. Esto nos permite apreciar algo que no podríamos percibir en otras épocas, que el sapo tiene prácticamente los ojos más hermosos de todas las criaturas vivientes. Son como el oro, o para ser más exactos, como la piedra semipreciosa de color dorado que vemos a veces en los anillos de sello, y que se llama, según creo, crisoberilo. Durante unos días, tras entrar en el agua, el sapo se centra en acumular fuerzas comiendo pequeños insectos. Una vez que se ha hinchado hasta recuperar su tamaño normal, pasa por una fase de intensa sexualidad. Lo único que sabe, al menos si es un sapo macho, es que quiere agarrarse a algo, y si se le ofrece un palo o incluso el dedo, se aferrará a él con sorprendente fuerza, y tardará un buen rato en darse cuenta de que no es un sapo hembra. A menudo es posible encontrar masas informes de 10 o 20 sapos revolviéndose una y otra vez en el agua, aferrados unos a otros sin distinción de sexo. Sin embargo, poco a poco se separan en parejas, con el macho debidamente colocado sobre el dorso de la hembra. Es entonces cuando se pueden distinguir los machos de las hembras, porque el macho es más pequeño, más oscuro y se coloca encima con las patas apretadas en torno al cuello de la hembra. Al cabo de 1 o 2 días, la freza es depositada en largos cordones que enredan en los juncos, y no tardan en volverse invisibles. En unas pocas semanas, el agua se llena de una multitud de diminutos renacuajos que crecen con rapidez. Desarrollan patas traseras, luego delanteras, luego se desprenden de la cola y al final, a mediados de verano, una nueva generación de sapos, más pequeños que la uña del pulgar, pero perfectos en todos los aspectos, se arrastra fuera del agua para volver a empezar la partida. Menciono la freza de los sapos porque es uno de los fenómenos de la primavera que más me atrae, y porque el sapo, a diferencia de la alondra y la prímula, nunca ha recibido grandes elogios por parte de los poetas. De todos modos, soy consciente de que a muchas personas no les gustan los reptiles ni los anfibios, y no estoy diciendo que para disfrutar de la primavera haya que interesarse por los sapos. También están el azafrán silvestre, el zorzal charlo, el cuco, el endrino, etc. Lo importante es que los placeres de la primavera están al alcance de todos y no cuestan nada. Incluso en la calle más sórdida, la llegada de la primavera se hará notar mediante una señal u otra, aunque solo sea por un azul más brillante entre las chimeneas o por el verde intenso de un saúco que brota en una zona bombardeada. De hecho, es asombroso el modo en que la naturaleza sigue existiendo extraoficialmente, por así decirlo, en el corazón mismo de Londres. He visto un cernícalo volando sobre la fábrica de gas de Deptford y he oído el magnífico recital de un mirlo en Euston Road. Debe de haber unos cientos de miles, cuando no millones, de pájaros viviendo dentro del radio londinense de 6 kilómetros, y es bastante agradable pensar que ninguno de ellos paga ni medio penique de alquiler. En cuanto a la primavera, ni siquiera las estrechas y sombrías calles de los alrededores del Banco de Inglaterra son capaces de excluirla por completo. Se cuela por todas partes, como uno de esos nuevos gases venenosos que pasan todos los filtros. De la primavera suele decirse que es un milagro, y durante los últimos 5 o 6 años, esta gastada figura retórica ha cobrado vida de nuevo. Tras la clase de inviernos que hemos tenido que soportar en los últimos tiempos, la primavera sí que parece milagrosa, porque se había ido haciendo cada vez más difícil creer que de verdad fuera a llegar. Todos los febreros, desde 1940, he pensado que, en esa ocasión, el invierno iba a ser permanente. Sin embargo, Perséfone, como los sapos, siempre regresa de entre los muertos en torno a la misma época. De repente, hacia finales de marzo, sucede el milagro, y el degradado barrio en el que vivo se transfigura. En la plaza, los aligustres ennegrecidos por el hollín se vuelven de un verde intenso. Las hojas de los castaños se hacen más frondosas,
Los narcisos florecen, los alelíes sacan brotes, la chaqueta del policía adquiere realmente una agradable tonalidad azulada, el pescadero saluda a sus clientes con una sonrisa, e incluso los gorriones tienen un color muy diferente, pues han percibido la suavidad del aire y se han atrevido a darse un baño, el primero desde el septiembre anterior. ¿Acaso está mal disfrutar de la primavera y otros cambios estacionales? Para ser más precisos, ¿es políticamente reprochable, estando como estamos todos, quejándonos, o al menos deberíamos estarlo, de las cadenas del sistema capitalista, señalar que la vida vale a menudo más la pena gracias al canto de un mirlo, un olmo amarillo en octubre, o algún otro fenómeno de la naturaleza que no cuesta dinero y no tiene lo que los directores de los periódicos de izquierdas llaman perspectiva de clase? Es lo que piensan muchos, no cabe duda. Sé por experiencia que una referencia favorable a la naturaleza en uno de mis artículos me expone a recibir cartas insultantes. Y aunque la palabra clave suele ser sentimental, en todas ellas parecen combinarse dos ideas. Una es que cualquier placer experimentado en el curso real de la vida fomenta una especie de quietismo político. Las personas, según este punto de vista, deberíamos estar descontentas, y nuestra tarea es multiplicar las aspiraciones y no limitarnos a aumentar el placer de lo que ya tenemos. La idea es que esta es la época de las máquinas, y que sentir aversión por la máquina o incluso querer limitar su dominio resulta retrógrado, reaccionario y algo ridículo. Tal planteamiento se ve a menudo respaldado con la afirmación de que el amor por la naturaleza es una manía de los habitantes urbanos, que no tienen la menor idea de cómo es en realidad la naturaleza. Quienes de verdad tienen que enfrentarse a la tierra, se aduce, no aman la tierra y no muestran el mínimo interés por los pájaros o las flores, salvo desde un punto de vista estrictamente utilitario. Para amar el campo hay que vivir en la ciudad y limitarse a hacer una escapada ocasional los fines de semana en las épocas más cálidas del año. Esta última idea es a todas luces falsa. La literatura medieval, por ejemplo, incluidas las baladas populares, está llena de un entusiasmo casi georgiano por la naturaleza. Y el arte de pueblos agrícolas como el chino y el japonés siempre gira en torno a los árboles, los pájaros, las flores, los ríos y las montañas. La otra idea me parece equivocada de un modo más sutil. Claro que debemos estar descontentos, no limitarnos solo a encontrar formas de sobrellevar sin más la situación. Ahora bien, si matamos todo placer del curso real de la vida, ¿qué clase de futuro nos estamos construyendo? Si alguien no puede disfrutar del retorno de la primavera, ¿por qué tendría que ser feliz en una utopía que permitiera trabajar menos? ¿Qué hará con el tiempo libre que le proporcionarán las máquinas? Siempre he sospechado que, si nuestros problemas económicos y políticos llegaran de verdad a resolverse, la vida sería más sencilla y no más complicada, y que la clase de placer experimentado al encontrar la primera prímula sería más importante que la clase de placer experimentado al tomarse un helado mientras suena una canción en la máquina de discos. Creo que, conservando el amor infantil por cosas como los árboles, los peces, las mariposas o, por volver a mi primer ejemplo, los sapos, hacemos que sea un poco más probable un futuro pacífico y amable. Y que, predicando la doctrina según la cual lo único admirable es el acero y el hormigón, no hacemos otra cosa que convertir en un poco más inevitable que los seres humanos no tengan más salida para su exceso de energía que el odio y el culto al líder. En cualquier caso, la primavera está aquí, incluso en el norte de Londres, y nadie puede impedir que la disfrutemos. Es un pensamiento reconfortante. ¿Cuántas veces me he quedado contemplando los sapos apareándose, o un par de liebres enzarzadas en un combate de boxeo entre el trigo verde? Y he pensado en todas las personas importantes que me impedirían disfrutar de ese espectáculo si pudieran, pero por suerte no pueden. Así que mientras no estemos enfermos, hambrientos, asustados o encerrados en una cárcel o en un campo de internamiento, la primavera sigue siendo la primavera. Las bombas atómicas se apilan en las fábricas, la policía acecha las ciudades, las mentiras resuenan por los altavoces, pero la Tierra sigue girando en torno al Sol, y ni los dictadores ni los burócratas, por mucho que desaprueben ese proceso, son capaces de impedirlo.